Buenas tardes, buenos días, queridos amigos. Hoy día me siento muy halagado por la invitación que me ha hecho el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Fresia a participar junto con ustedes dentro de una serie de entrevistas que están realizando a través de esta vía a escritores vinculados a nuestra comuna. Mi nombre es Douglas Marticorena Soto. Hace muchos años ya que estoy residiendo en la comuna de Fresia, cerca de 30 años ya. Ha sido para mí muy satisfactorio encontrarme durante todo este tiempo acá en la comuna. Es cierto que si bien es cierto llegué por motivos laborales, dentro de la comuna he podido desarrollarme como persona, como profesional, como papá, como amigo, como escritor, ¿sí? De las personas agradecidas de esta tierra, yo creo que soy una de ellas. Y para ir a lo concreto, comentarles un poco cómo fue creciendo esta pasión por la literatura. Lo cierto es que yo me he encontrado con mucha gente que escribe a lo largo de mi vida y uno manifiesta la intención de desarrollar el hábito literario desde muy joven. Los primeros pasos que realicé dentro de la literatura fueron muy amateur, por decirlo de alguna manera, dentro de mis primeros años de adolescencia. Sí, cuando uno entra en esa edad, generalmente movido por emociones o sentimientos relacionados al amor, ¿no? Que tienen que ver con una pareja, tienen que ver con alguien que está despertando de alguna manera esos sentimientos en uno. Y por ahí partieron las primeras líneas, los primeros versos, las primeras estructuras queriendo expresar de alguna manera ese sentimiento. Sin embargo, con el correr del tiempo y a través de cierto contacto con ciertas personas, me vinculé un poco al teatro. Yo creo que finalmente, estando en Fresia, una vez que hube terminado de estudiar mi carrera, de hecho la carrera es algo que a uno lo absorbe y era muy difícil poder hacer otra cosa que no fuera estudiar. Y lo cierto es que terminando la carrera y estando ya en Fresia, pude dedicarme motivado por el entorno, motivado por el escenario, viendo cuán hermosos son los paisajes de este sur austral, esta puerta de la Patagonia. Di mis primeros pasos en lo que fue una novela. Es difícil cuando uno tiene un primer trabajo, y la verdad, un trabajo hecho, y la verdad es que poder presentarlo ante los demás al escrutinio público se hace muy complejo. En ese sentido, hay dos personas que me acompañaron mucho para poder tener la seguridad y presentar estos trabajos ante la opinión pública. Primero, debo hablar de José Teiguel, que es también un escritor de esta tierra. Él fue quien de alguna manera estimuló esa beta de escritor, me permitió generar de alguna manera cierta seguridad en mí mismo para poder escribir. Y el otro fue un primo, que él también es escritor. Él reside en la ciudad de Rancagua, quien fue el que fortaleció definitivamente el tema, haciendo que yo presentara mi novela definitivamente dentro de una editorial que juzgara y diera cuenta de la calidad de mi trabajo. En ese entendido, y siendo bien honesto, fue muy difícil poder entregar. Era el decir, ¿tú sirves o no sirves para esto? Y la verdad es que ciertas inseguridades que me acompañaron hasta hace un cierto tiempo atrás, los 3 meses que tomó desde el momento en que yo envié mi trabajo hasta que me dieron el resultado, digamos, me dieron la evaluación de la novela, fueron bien especiales, fueron de harta tensión, incertidumbre, y la verdad es que es como esperar el resultado de
de un gran examen. Afortunadamente, a la editorial le gustó mi trabajo. Debo reconocer que ellos hicieron un muy buen trabajo editorial, muy respetuoso. Era mi primera experiencia en ese sentido. Y la verdad es que a los pocos meses vio la luz la primera de mis novelas, Las vueltas de la vida. Esta novela habla de Fresia, habla de esta ciudad. Pero no solamente habla de Fresia, sino que habla de la experiencia de alguien que viene desde fuera de Fresia, que tiene de alguna manera la experiencia que tuve yo al llegar a Fresia, pero en una joven, ¿ya? Es una chica de alrededor de 15 años que por algunas razones de carácter familiar, algunos problemas de carácter familiar, llega hasta la ciudad, donde encuentra una forma de vida distinta, encuentra una forma de hablar distinta. Ella normalmente, o acostumbrada a la gran ciudad, considera que el anonimato de la gran ciudad todavía lo ha arrastrado hasta Fresia, y las cosas que hace o que dice piensa que no tienen un impacto en las demás personas. Entonces, desde esa perspectiva, ella sigue haciendo una vida muy similar a lo que tenía en Santiago. Sin embargo, esta actitud que ella tiene genera todo un impacto en quienes la rodean y obviamente en ella. En el corto mediano plazo, ella se da cuenta de esta situación. Conoce el amor, conoce la amistad, hay una serie de experiencias que ella vive durante el tiempo en que está en Fresia. La verdad es que es una novela narrada en un estilo simple, bien concreta. Es una obra cortísima, son 100 páginas. Yo siempre digo que uno, si la empieza a leer antes de acostarse, es probable que la termine y con un poco de sueño después se duerma. Te puede acompañar en un viaje, te puede acompañar fácilmente en un par de horas. Es una novela de una sola línea. Es bien interesante, moviliza altos sentimientos. Eso es lo que yo creo que de alguna manera la caracteriza, el que moviliza muchos sentimientos. Es una novela que a mí me gustó mucho, es mi primera novela y tiene harto de Fresia. Hay una apuesta también por mostrar nuestra ciudad, nuestras costumbres. Y digo nuestras porque yo ya me siento un fresiano. Es verdad que hay una distancia con Santiago, y esa distancia permite que nosotros hayamos tomado un camino distinto. Es interesante para quien es de Fresia pueda tener una idea más cabal del tesoro que uno tiene. Y para los que son de afuera, la verdad es que también representa una carta de presentación. Yo creo que quienes son de afuera podrían tener una idea más cercana de lo que es Fresia. Otra novela que también publiqué el año 2016, hice 2 lanzamientos con esa novela. Se hizo un lanzamiento en Rancagua porque la editorial es de Rancagua, y posteriormente se hizo un lanzamiento aquí en Fresia. Es Equilibrium. Equilibrium es una novela muy distinta a Las vueltas de la vida. Ya aquí hay un recorrido por la escritura, digamos, que me facilitó a mí poder recoger varios elementos literarios en los cuales se funden en esta novela. Es narrada en un lenguaje dinámico, utilizando, como les decía yo, muchos o diversos recursos literarios para describir cómo un magnate de la industria bélica, en busca de prolongar su vida, se lanza en una empresa que por medio de interesantes diálogos expone un choque valórico de la humanidad. Hay 2 historias que atraviesan la novela en diferentes tiempos. Una que va en aproximadamente el año 2012 y otra unos 300 años después. Hay algunos elementos interesantes dentro de la novela que están expuestos, que la salpican de romance, de erotismo, de tecnología de última generación,
Y esto está en medio de escenarios naturales, en diversas ciudades, pasea por un montón de escenarios a nivel nacional e internacional, perdón. Es una novela que encierra, aparte de esto, un ensayo. Dentro de la novela hay un ensayo, y este ensayo habla de una forma distinta de comenzar a entender la realidad. Voy a hacer un pequeño paréntesis en esto, ¿no? Lo cierto es que la literatura le interesa a las personas, o el escribir le interesa a las personas que han leído harto. Y dentro de los tantos libros que en algún rato me encontré en mi vida, hay uno que es, literariamente, a lo mejor ustedes lo pueden criticar todo lo que quieran, que es El secreto de Rhonda Byrne. El libro El secreto habla de una forma de acercarse a Dios, pero de manera distinta. Habla de algunos conceptos básicos que tienen que ver con el pedir, el agradecer y el entregar, que básicamente es los valores que promueven casi todas las religiones del mundo, ¿no? Uno se acerca a alguna religión y básicamente lo que tiene que hacer es agradecerle a Dios, al Creador, con sus diferentes nombres, ¿no? Tren Negeshen, Alá, Jehová. Existen una infinidad de nombres para Dios. Lo cierto es que uno agradece, pide, y una vez que tiene su copa llena, entrega a los demás. Bueno, en ese entendido, a mí me conmovió bastante El secreto, y puse en ejercicio lo que decía. Bueno, tengo la costumbre de muy pequeño, ¿no? Porque de alguna manera uno siempre ha tenido la cercanía con Dios, pero esto es de una manera distinta. Y se me ocurrió, bueno, luego de agradecer, entregarle a los demás, independiente de la forma en que uno... El trabajo que uno tiene generalmente le permite acercarse a la gente, y eso también hace que uno tenga una cercanía y una forma de entrega distinta, ¿no? No estamos hablando solamente de entregar cosas materiales. Hoy día uno de los valores más grandes que tiene la persona, que tenemos en nuestra sociedad actual, es el tiempo. Y entregar tiempo, escuchar a las demás personas, es algo que uno debe de alguna manera también hacer parte de la práctica de la vida diaria. En ese entendido, luego pedí. Y la curiosidad que siempre había tenido de niño se acercaba al hecho de pedir, ya sea conocimiento, pero en este rato fue pedir saber cuál es la verdad, el kit del asunto. O sea, esta realidad, ¿cómo se mueve? Y en ese sentido empezaron a aparecer libros. Después del secreto aparecieron libros, algunos de filosofía, algunos textos antiguos, y empezó a conformarse una serie de una visión distinta de la realidad. En algún minuto, y creo que lo tengo por acá, cayeron en mis manos libros de Stephen Hawking. Por ejemplo, El universo es una cáscara de nuez. Hay otros más que hablan de una breve historia, una breve reseña del tiempo, también de Stephen Hawking, que son libros que hablan del universo, hablan de la física, pero puesta a nivel sencillo. O sea, hablemos de física teórica, no de física con cálculos, con operaciones de física. Hablemos de la física teórica. Después de eso, aparecieron algunos autores que no tengo los libros en este rato porque los tengo prestados, que entre ellos el más importante para mi gusto fue el de Bergman, que es un escritor europeo, alemán, me parece, Bergman, que en algún rato él se dedicó porque él es parte su formación profesional como licenciado en matemáticas, y después de eso hace su tesis doctoral en la historia de las ciencias. Y cuando habla de la historia de las ciencias, él da cuenta de una realidad que está operando en nuestra sociedad. Y aquí es bien interesante porque él menciona que a partir del año 1500, con el Renacimiento, en el mundo
ocurrieron algunos fenómenos que permitieron que se implementara un paradigma, el denominado paradigma cartesiano. Una vez que el paradigma cartesiano se implementó, nos permitió a nosotros despegar como sociedad a lo que tenemos hoy día. Permitió el paradigma cartesiano, porque esto en manos de Bacon y Descartes, que eran dos también filósofos más o menos contemporáneos. Bacon dijo, todo lo puedo explicar con las matemáticas. Y Descartes, por otro lado, dijo, si yo estreso a la naturaleza, voy a obtener resultados. Entonces, con estas dos ideas, se potenció el método científico. El método científico nos ha permitido hoy día explicarnos un montón de hechos de nuestra realidad, no siendo infalible. Bueno, hay algunas personas como Carlos Pérez Soto, que es un profesor de epistemología de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile, que él habla y pone de manifiesta las carencias que tiene el método científico. Nosotros, quienes nos movemos en rigor con el método científico, las diferentes ciencias, yo pertenezco a las ciencias biomédicas, y la verdad es que nosotros le rendimos mucho tributo, mucho culto al método científico, no teniéndolo. Por eso hay que ser cautelosos, ¿ya? Pero él plantea algunas ideas. Luego está Fritjof Capra, con este interesantísimo libro, La trama de la vida. Pero Fritjof Capra aparte con El reencantamiento del mundo, en donde él plantea que existía una forma de ver el mundo muy distinta previa al método científico. Y es también lo que dice Berman en su libro, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando nosotros, como sociedad, en el año 1500 aprox, nos metemos en el método científico, nos olvidamos de que las explicaciones hasta ese momento de lo que ocurría en el universo también obedecían a cosas de carácter mágico. Nos quedamos solamente con lo concreto del método científico. Y en realidad, esa situación hace que, de alguna manera, nos olvidemos de todo lo que tiene que ver con lo mágico, lo espiritual. Hoy día, cuando nosotros no somos capaces de darnos las respuestas a las preguntas que nos estamos haciendo, incluso Stephen Hawking en algún rato dice que la filosofía ha muerto, porque no es capaz de satisfacer las preguntas que se hace la ciencia hoy día. Pero yo voy a contradecir a Hawking porque él pone la carreta delante de los bueyes. No es posible que la ciencia rinda tributo, que la filosofía rinda tributo a la ciencia. Es exactamente al revés. Las ciencias operan de acuerdo al paradigma que existe. Una sola cosa les quiero comentar. Antes del Renacimiento, antes del método científico, teníamos otras ciencias. Teníamos la alquimia, teníamos la astrología, que eran ciencias con las cuales se vivía en esa época. Con el método científico aparecieron y florecieron una cantidad de ciencias enormes, como las que nosotros conocemos hoy día, o sea, la biología, la botánica, la anatomía, las matemáticas, etc. Ya que son ciencias que se han fortalecido en este paradigma. Pero al carecer estas ciencias de las respuestas que se está haciendo el ser humano, necesitamos acudir a la filosofía para que nos vuelva a mostrar el camino y ver cuáles son las ciencias que efectivamente necesitamos hoy día para responder esas preguntas. Y para ello es que necesitamos complementarnos nuevamente con nuestra espiritualidad, con nuestra otra parte. Ahora bien, a principios del siglo pasado comenzaron a darse algunos hechos que pusieron en entredicho lo que nosotros entendíamos por realidad. Y en ese sentido, algunos físicos comenzaron a realizar algunas experiencias en laboratorio respecto al comportamiento que tenían las partículas subatómicas. Teníamos la capacidad de poder aislarlas, teníamos la posibilidad de poder, de alguna manera, ejercer un cierto control sobre ellas. Esto permitió que tuviéramos una visión distinta del mundo. Hay algunas experiencias realizadas por diversos físicos a partir del año 1927, creo, que permitieron dar cuenta de esta situación. Hay una experiencia bien famosa que es la doble rendija. La experiencia de la doble rendija. Es fácil encontrarla en YouTube, pero les voy a hacer una pequeña síntesis de ella.
vamos a usar una hoja de este cuaderno y básicamente lo que se hizo fue un tablero puesto a una cierta distancia de un emisor de partículas subatómicas. En este caso fueron electrones. Y estos se simulan agujeros, ¿cierto? Entonces se proyectaban desde una cierta distancia los electrones. Detrás se puso una pantalla que recibía los electrones que atravesaban estos dos forados. ¿Qué ocurría? Inesperadamente, porque uno lo que espera es que lo que se proyecte en la pantalla de atrás es algo parecido a lo que uno está viendo acá, ¿cierto? Sin embargo, lo que aparecía detrás eran 7 columnas donde impactaban los electrones. Unas más marcadas que otras, pero eran alrededor de 7 columnas donde se marcaban los electrones. La persona que estaba llevando a cabo esta experiencia dijo, no, aquí hay algo malo. Entonces lo vamos a repetir de nuevo, cotejó todo lo que había implementado, volvió a realizar la experiencia y obtuvo exactamente el mismo resultado. No, dijo, esto está malo. Vamos a hacer algo distinto. Lo que hizo fue seguir a cada uno de los electrones en su camino de recorrido. Cada vez que los seguía, hasta que se perdían detrás de los agujeros. ¿Qué ocurrió? Que después de mirar el resultado, observó que tenía lo que él esperaba en un comienzo, que eran 2 grandes zonas de impacto. ¿Y qué pasó? Y este fue el cisma del método científico. La reflexión obligada, porque esta experiencia se repitió, se volvió a repetir, se conversó con muchos científicos, con muchas personas, y lograron concluir que efectivamente, en la medida en que uno interviene dentro de la experiencia, ya sea observando al electrón en su transcurso, se genera un efecto en la experiencia misma. Cosa que no se había considerado antes en el método científico. El método científico hacía suponer que la participación externa de un observador de una experiencia no interfería con el desarrollo de la experiencia en sí. Sin embargo, este experimento logró derribar esa teoría. Pudo dar cuenta de que efectivamente, en la medida en que nosotros estamos interviniendo en una experiencia como observadores solamente, estamos alterando el resultado. Bueno, de ahí se tomaron algunas otras decisiones en función de esto y efectivamente comenzó a cambiar la visión de nuestra realidad. Posteriormente con ello, a todo esto, la explicación que se dio y por qué el comportamiento del electrón es distinto, y eso es lo que nosotros comenzamos a cuestionar a partir de una nueva ciencia denominada física cuántica, es el hecho de que el electrón tiene un comportamiento de partícula en la medida que nosotros somos los observadores de esa partícula. Pero en la medida en que esa partícula se mueve por el mundo sin ser observada, tiene un comportamiento de onda. Es algo complejísimo que todavía estamos intentando explicarnos dentro de las ciencias. Ahora, esto ha permitido tener la opción de poder comprender nuestra realidad no solamente desde la perspectiva de lo práctico o lo pragmático que nos da la mirada cuantitativa de la realidad, basada en lo que dijo Bacon en su minuto, sino que también incorporar lo cualitativo, lo que tiene que ver con lo individual, lo subjetivo, lo particular y concreto, lo que tiene que ver con algo especial. En ese sentido, muchos físicos comenzaron a realizar diferentes experiencias y una de las más representativas es la denominada o muy famosa, ya es la del gato de Schrödinger, que es otro físico también que habla del estado de un gato dentro de una caja en ciertas circunstancias, ¿no? Si uno mete un gato en una caja y pone unas ciertas condiciones, la verdad es que el gato puede esperar que el gato esté vivo o esté muerto. Es una dualidad. Es un comportamiento dual. Es en ese momento el gato, pero no está medio vivo ni está medio muerto. O está vivo o está muerto.
Y en algún momento, antes de que uno abra la caja para averiguar en qué estado está el gato puede está en las dos condiciones, o sea, está vivo y está muerto. De alguna manera, también me atrevo a contradecir la teoría de los multiversos. Esta teoría de los multiversos nace a partir de una apuesta que hacen los científicos en función de la particularidad que tienen las partículas subatómicas, de representar, se habla de todas las historias posibles, que dentro de cada partícula están todas las historias posibles, y eso dicen ellos que da pie a que existan infinitos universos, porque las partículas pueden ser cualquier cosa, o sea, pueden, lo que explicaba un poco el estado del gato en la caja de Schrödinger, o sea, puede estar vivo, puede estar muerto y vivo, ¿ya? Y eso tiene que ver con la incapacidad que tenemos nosotros los seres humanos de dar cuenta de la posición y la velocidad y dirección de cada partícula subatómica. Si nosotros fuéramos capaces de dar cuenta del momento y la velocidad de una partícula, podríamos saber qué pasó hacia atrás y qué va a pasar hacia adelante. Pero o sabemos la velocidad o la dirección, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Y eso también apoya la teoría de los multiversos. Sin embargo, mi apuesta es por otro lado. Mi apuesta tiene que ver con la capacidad que tiene la mente de operar sobre la materia y que también está comprobado. Y eso lo voy a dejar ahí, para que también tengan curiosidad para investigar y leer mi libro. Les comenté de 2 libros que he publicado, pero estoy trabajando un tercer libro que es Construcción. Construcción es un libro que intenta dar respuestas fáciles de entender de todo este periplo que han desarrollado los físicos a través de la historia, con la idea de entender el mundo de una manera distinta. Todas estas teorías, todas estas experiencias que yo les he narrado y algunas más, van a estar dentro de ese libro explicadas con palabras mucho más sencillas. Un lenguaje más escogido de manera de las personas que no tienen formación en física las puedan entender de una manera sencilla y fácil, ¿no? Todas esas visiones van acompañadas de algunas lecturas dentro de lo que yo les he mencionado acá. Está El fenómeno de la vida de Francisco Varela, que es un chileno, uno de las grandes mentes de Chile, falleció muy joven, a los 46 años. Él es padre de una de las teorías más importantes y manejadas por el mundo científico a nivel mundial, ¿no? Él es el padre de la autopoiesis, contemporáneo de Humberto Maturana, ¿ya? Que también otra de las grandes mentes que tenemos en nuestro país. Y ellos han permitido que de alguna manera uno se vaya proyectando con un pensamiento distinto. Lo importante de esto, lo que yo siempre he planteado, es el poder cuestionarse. No quedarse con lo que yo estoy diciendo en este rato, cuestiónalo, investígalo. En este rato la facilidad para poder hacerlo está al alcance de la mano. O sea, lo que yo digo, tú lo puedes buscar, puedes cuestionarlo. Ahora, pasando a otro tema, ¿no? Para no aburrir tanto, para no achacar tanto. Si bien es cierto, me ha gustado escribir desde siempre, también me ha gustado leer, y dentro de lo que yo quisiera recomendar, hay libros que son lindos, o sea, independiente de la riqueza literaria que pueden encerrar, son libros lindos, que uno no solamente los lee porque tienen una prosa adecuada, porque registran elementos literarios importantes, porque están contextualizados dentro de una corriente literaria, no, si también te llenan el espíritu. Hay gente que lee por leer y solamente por degustar. Hay dentro de a mí yo traje puro libro de escritores nacionales. A mí me ha gustado mucho leer a Isabel Allende. Isabel Allende tiene una prosa muy rica. Ella escribe de una forma muy dinámica. Ella también maneja sus recursos, se dedica a esto y efectivamente cuenta con un equipo de investigación. Sus novelas generalmente son de carácter histórico y mantienen un acabado conocimiento respecto al tiempo en el que se enmarcan sus novelas. Yo traje La Casa de los Espíritus porque es representativa nuestra, ¿no? Pero ella ha escrito sobre otras culturas y lo ha escrito con mucha facilidad y con las mismas ganas. A esa misma altura,
un José Donoso. ¿Ya? José Donoso es capaz de invertir la forma de escribir. Y en esta novela, precisamente, de dónde van a morir los elefantes, él desarrolla toda una forma de escritura en la cual incorpora los anglomodismos a la literatura en español, cosa que se había hecho al revés. Pero él lo incorpora de una manera muy gustosa, muy agradable, además de lo enriquecedor que es su relato y su prosa. También él es muy poético, me agrada mucho. Un poco más atrás en el tiempo, y bueno, yo creo que tuve la fortuna de leerlo porque soy rancagüino de nacimiento y soy fresiano ya de corazón. Es a Óscar Castro. Este es un poeta, francamente es un poeta. Esta obra literaria mueve sentimientos, mueve reflexiones muy profundas. Esto es totalmente recomendable, es fácil de leer, él lo adecua mucho, es autobiográfico hasta donde yo sé. La verdad es que es una historia enmarcada dentro de una sociedad de comienzo de siglo XX, en los arrabales de una ciudad, en donde se dan una serie de costumbres, usos culturales, sentimientos y cómo un niño se mueve dentro de ese mundo, ¿no? Es muy interesante la vida simplemente. Bueno, no puedo dejar afuera a un representante de nuestra tierra, ¿no? José Teiguiel. No siendo fresiano tampoco de nacimiento, pero sí ha hecho gran parte de su vida acá. La verdad es que dentro de este libro, de esta obra suya, encontramos también ese poeta, esa referencia chilota, ese querer mostrar los elementos más pequeños de una cultura y hacerlos patentes, pero con sentimientos, manejar las emociones de una forma muy interesante. También yo lo recomiendo. Hay que leer a José Teiguiel. Tengo que mencionarlo. Este es un escritor rancagüino, Luis Soto Soto, y que además tengo una cercanía familiar con él. Somos familia. Y él fue el que me impulsó a escribir. Él también tiene una prosa muy rica. Él escribe y te cautiva. Te hace pasear por diferentes escenarios. Él tiene varias novelas muy chispeantes. Esa es la palabra. Son muy chispeantes, ¿ya? Son rápidas, son ágiles. No te entrampas con él. Él muestra secuencias de la vida de personas y es capaz de atraparlas con su pluma de una manera muy graciosa en oportunidades o muy terrible en otras. Es capaz de traer diálogos de personajes famosos en una discusión de niños. Él es muy simpático, él hace una gran contribución a la literatura chispeante, a la literatura grata, a la literatura que te mantiene vivo. Además que me sacó bastantes carcajadas entre y él tiene varios trabajos más. Tiene varios trabajos más. Pero lo quería mencionar, Luis Soto. Contarles que además, dentro de las incursiones, porque de alguna manera siento que los cambios son importantes dentro de nuestras sociedades, ¿no? En algún minuto fue necesario plasmar de alguna manera la historia y se inventó la escritura. En Mesopotamia los primeros escritos eran en barro. Hoy día tenemos un sistema digitalizado para conservar la información. Y la verdad es que de alguna manera la vida cambiante, lo rápido de la vida hace que nosotros también ejecutemos algunos cambios en nuestra forma de ir manteniendo esta información o de ir transmitiendo sentimientos, emociones e información. Es por tanto que hay un grupo de personas que estamos trabajando con la idea de poder llevar
este libro, Equilibrium, a la pantalla. Y en ese entendido es que estamos generando un trabajo de serie animada. La idea es poder estar presente y poner esta puesta a disposición de todo el mundo de una manera más actualizada. El libro siempre va a existir, el libro siempre va a estar, pero hoy día la gente, más que leer, observa. O sea, una imagen son 1000 palabras, y en ese sentido es que hemos querido hacer el esfuerzo y hacer una serie animada en la cual llevar a ustedes esta novela, Equilibrio. Dentro de esta conversación es importante, tenemos muchos libros, ustedes ven detrás mío que hay una enorme cantidad de libros. Por estos días se está realizando el inventario en la biblioteca, pero me da la impresión que en el mediano plazo esta biblioteca, por lo necesario que se hace, sobre todo hoy día, en que estamos viviendo momentos críticos de nuestra sociedad, para poder pasar el tiempo, para poder enriquecer nuestro tiempo. Está bien la televisión, está bien la radio. Un buen libro puede también motivarnos a llevar a cabo este tránsito de una manera más grata. Les hago la invitación a utilizar el recurso que tenemos nosotros en nuestra comuna, nuestra biblioteca, y a partir de ella poder generar también algunas críticas que nosotros tenemos en nuestra sociedad, nosotros mismos. Y bueno, sin más, dicho eso, agradecer a Jorge, a Nicolás, que han estado acá conmigo hoy día, agradecer al Departamento de Cultura de la Municipalidad de Fresia, agradecer a la Municipalidad y agradecer también a quienes se han tomado la molestia de poder potenciar la literatura en nuestra comuna. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta pronto.